en los altos de Jalisco, donde el sol quema la tierra y el orgullo es tan vital como el agua, hay historias que se cuentan en susurros, leyendas de hombres y familias cuyo nombre fue forjado con trabajo, con sangre y con una voluntad inquebrantable. Pero entre todas esas historias, ninguna es tan oscura, tan terrible, como la de los reyes. Cuando se habla de los reyes, la gente aún baja la voz, como si el viento pudiera llevar las palabras y despertar a los fantasmas que duermen en el polvo. Esta es la historia de esa familia, la familia Reyes, que en su afán por proteger su honor, se convirtió en su propio verdugo. Es la crónica de cómo borraron del mapa a 3 de sus propias generaciones, todo por el veneno contenido en una sola palabra equivocada. El patriarca era don Genaro Reyes, un hombre que parecía tallado en la misma piedra de las montañas. Su riqueza no se medía solo en hectáreas de agave o cabezas de ganado, sino en el peso de su apellido. Para él, el nombre Reyes no era una simple etiqueta, era un legado sagrado, una línea de sangre pura que se extendía por generaciones. Sus hijos, la segunda generación, eran los pilares de su imperio. El mayor, Ricardo, era su reflejo, un hombre de pocas palabras y acciones contundentes. El segundo, Arturo, era más diplomático, el rostro de los negocios familiares. Y el menor, Miguel, era el más impulsivo, con el fuego de la juventud aún en la sangre. El principio del fin llegó en un día que debía ser de celebración. Se festejaba el bautizo de uno de los nietos de don Genaro, la promesa de la tercera generación. La hacienda de los Reyes estaba llena de vida. La música de los mariachis flotaba en el aire caliente y el tequila fluía como un río. Familias de toda la región habían venido a presentar sus respetos. El conflicto, como una serpiente, nació dentro del propio nido. El hermano de don Genaro, un hombre llamado Esteban, siempre había vivido a la sombra de su hermano mayor. Sentía que su parte de la herencia había sido injusta y guardaba un rencor que el tequila de esa tarde finalmente desató. Llegó el momento de los brindis. Esteban, con los ojos brillantes de alcohol y una sonrisa torcida, levantó su copa. Todos esperaban palabras de felicitación. En su lugar, recibieron una daga. Brindo, comenzó arrastrando las palabras, por la nueva generación de los reyes, que crezcan sin saber que el gran nombre que cargan se construyó sobre una mentira. El silencio que cayó fue total, absoluto. La música se detuvo. Cada invitado contuvo la respiración. Esteban continuó, saboreando su veneno. Pregúntenle a mi hermano Genaro. Pregúntenle por qué nuestro padre nunca lo reconoció del todo. Pregúntenle de quién es la sangre que realmente corre por sus venas. No fue un insulto, fue un terremoto. Esteban no había atacado a Genaro. Había atacado el fundamento de su existencia, la legitimidad de su apellido, la memoria de su padre. Había plantado la duda, la palabra equivocada que, como una gota de veneno, contaminaría todo el pozo. La reacción de don Genaro no fue de furia, sino de una calma aterradora. No dijo nada. Simplemente hizo un gesto con la cabeza a su hijo mayor, Ricardo. 2 de los trabajadores de la hacienda tomaron a Esteban por los brazos y, sin una sola palabra, lo sacaron de la fiesta y lo arrojaron a los caminos polvorientos. La celebración había terminado. Una guerra acababa de comenzar. Esa noche, don Genaro le dio a su hermano una oportunidad, una sola. Le mandó un mensaje. Desmiente lo que dijiste, públicamente, o atente a las consecuencias. La respuesta de Esteban fue el silencio, un silencio orgulloso y suicida. Don Genaro reunió a sus 3 hijos. El nombre de nuestra familia ha sido ensuciado, dijo, con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Esa mentira, esa duda, es una plaga, y una plaga debe ser exterminada antes de que infecte todo el cuerpo. Esteban ha dejado de ser mi hermano, ahora es solo un cáncer, y ustedes son el cuchillo que lo va a extirpar. Ricardo aceptó sin dudar. Arturo, el negociador, intentó buscar otra salida,
pero la mirada de su padre era de acero. Miguel, el más joven, sintió un miedo mezclado con un sentido del deber retorcido. La orden estaba dada. Primero fue Esteban. Su cuerpo fue encontrado una semana después. La versión oficial fue un asalto en un camino solitario. Nadie creyó la historia, pero nadie se atrevió a cuestionarla. La primera pieza había caído, pero la paranoia de don Genaro era un abismo sin fondo. Esteban tenía 2 hijos, hombres jóvenes y orgullosos, la segunda generación de su rama familiar. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué mentiras les había contado su padre? Para don Genaro no eran sus sobrinos. Eran 2 semillas del mismo veneno, esperando el momento para germinar y esparcir la duda de nuevo. La lógica de la aniquilación se apoderó de él. Para que la cura fuera permanente, la enfermedad debía desaparecer por completo. Y así, la cacería continuó. Ricardo, actuando como el brazo ejecutor de su padre, planeó la desaparición de sus primos. Fue una noche oscura. Arturo se encargó de las coartadas, de mover el dinero, de limpiar el rastro, con las manos manchadas de una sangre que no veía pero que sentía. Miguel, arrastrado por la voluntad de su familia, participó, pero algo dentro de él se rompió para siempre. Al amanecer, 2 hombres más habían desaparecido de la faz de la tierra. La segunda generación de la ofensa había sido borrada. Un hombre cuerdo se habría detenido. La región entera estaba aterrorizada. El nombre de los reyes ahora se pronunciaba con pavor, pero la locura de don Genaro era metódica. Quedaban los niños, los nietos de Esteban, la tercera generación, 3 pequeños, 2 niños y una niña, que ahora eran huérfanos. Eran inocentes. No sabían nada de la palabra equivocada, de la disputa, de la sangre derramada. Pero para don Genaro, eran la raíz final de la mala hierba. Llevaban el mismo apellido, la misma sangre contaminada. Si crecían, un día preguntarían. Un día, alguien podría contarles la historia, y el odio volvería a nacer. Su lógica era implacable. No se puede dejar viva la raíz de una planta venenosa. Lo que sucedió después, ni siquiera los susurros más oscuros del pueblo se atreven a contarlo en detalle. Se habla de un incendio en una casa lejana, de un accidente, de un silencio final. La tercera generación, la promesa de futuro de la rama de Esteban, fue extinguida. La guerra de don Genaro Reyes había terminado. Ganó. ¿Pero qué ganó? La hacienda de los reyes se volvió un mausoleo. El silencio que él había impuesto a sus enemigos se instaló en su propia casa. Miguel, el hijo menor, atormentado por las pesadillas, huyó una noche y nunca más se supo de él. Arturo se refugió en el alcohol, un fantasma que caminaba por los pasillos de una casa demasiado grande. Ricardo se quedó, convirtiéndose en una copia endurecida y sin alma de su padre. Y don Genaro, el patriarca, el defensor de su nombre, vivió sus últimos años en una soledad absoluta. Se sentaba en su porche, mirando sus vastos campos de agave, rodeado de una riqueza que ya no tenía sentido. Había protegido su apellido con la aniquilación. Su honor estaba intacto, porque no quedaba nadie vivo para cuestionarlo, pero en las noches silenciosas descubrió la verdad más cruel. Un nombre no es nada si no hay nadie para heredarlo con amor. Una palabra de honor no significa nada si no hay nadie que confíe en ella. En su locura por borrar una palabra equivocada, había borrado el futuro. Y se encontró a sí mismo como el último de su estirpe, un rey de un reino de cenizas, atormentado por los fantasmas de 3 generaciones que él mismo había sacrificado en el altar de su propio y vacío orgullo.